¿Qué pasaría si durante 14 días no consumes ni una sola noticia? Sin periódicos, sin Twitter, sin titulares de WhatsApp, sin ese "te paso esto que está pasando" de tu familiar a las 7 de la mañana. Solo 14 días. La mayoría de las personas que escuchan esto sienten una incomodidad inmediata, una especie de ansiedad anticipada, como si desconectarse de las noticias fuera irresponsable, peligroso incluso. Y esa incomodidad es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque lo que sientes cuando imaginas dejar las noticias no es conciencia ciudadana, es dependencia. Y tu cerebro lleva años pagando el precio de ella. Bienvenido. Este canal existe para explorar cómo funciona tu mente y cómo usar ese conocimiento para vivir mejor, con respaldo de neurociencia real, no de motivación vacía. Hoy vamos a hablar de algo que consume entre 30 minutos y 3 horas del día de la mayoría de personas, que genera una respuesta de estrés crónico en el cerebro, que distorsiona tu percepción de la realidad y que muy poca gente cuestiona porque parece una obligación social. Vamos a hablar de las noticias, de lo que le hacen a tu cerebro y de lo que ocurre cuando las eliminas durante 2 semanas. No te estoy pidiendo que lo hagas para siempre, solo que entiendas qué pasa cuando lo haces y después decides tú. Antes de hablar de neurociencia, necesitas entender algo fundamental sobre cómo funcionan los medios de comunicación modernos. Su modelo de negocio no es informarte, es capturar tu atención el mayor tiempo posible para vendérsela a los anunciantes. Y la atención humana tiene una característica muy específica que los medios aprendieron a explotar hace décadas. El cerebro humano presta atención preferente a las amenazas. No es un defecto, es evolución. Durante millones de años, ignorar una amenaza podía costarte la vida. Así que tu cerebro desarrolló un sistema de alarma extraordinariamente sensible que se activa ante cualquier señal de peligro, real o percibida. Los medios lo saben y diseñan cada titular, cada notificación, cada apertura de telediario para activar exactamente ese sistema. El resultado es un cerebro en estado de alerta permanente que consume noticias no porque quiera estar informado, sino porque no puede dejar de hacerlo. Cuando lees un titular alarmante, tu amígdala, la región del cerebro encargada de procesar el miedo y las amenazas, se activa en milisegundos, antes de que hayas terminado de leer la frase, antes de que tu corteza prefrontal, la parte racional, haya tenido tiempo de evaluar si la amenaza es real o relevante para ti. Esa activación dispara la liberación de cortisol y adrenalina, las mismas hormonas que se liberan cuando huyes de un depredador. El problema es que después de leer el titular, no hay ninguna acción que puedas tomar. No hay nada de qué huir. El peligro no está en tu entorno inmediato, pero tu cuerpo ya reaccionó como si lo estuviera. Y si esto ocurre una vez al día, el sistema se recupera. Pero si ocurre docenas de veces, con cada scroll, con cada notificación, con cada conversación sobre lo que está pasando en el mundo, el cortisol nunca baja del todo. A eso se le llama estrés crónico, y tiene consecuencias muy concretas en tu cerebro. Primero, deterioro de la memoria y la concentración. El cortisol crónico daña el hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. Las personas con niveles elevados de cortisol sostenido tienen literalmente más dificultad para recordar información nueva y para mantener la concentración en tareas complejas. Segundo, pensamiento catastrófico. Cuando tu cerebro consume información negativa de manera repetida, empieza a recalibrar su modelo del mundo. No como decisión consciente, sino como adaptación neurológica. El mundo que ves a través de las noticias, donde todo es crisis, conflicto y colapso, empieza a sentirse como la realidad completa. Tu cerebro aprende a buscar amenazas, incluso donde no las hay. Tercero, parálisis y sensación de impotencia. Hay un fenómeno que los psicólogos llaman impotencia aprendida. Cuando te expones repetidamente a problemas sobre los que no tienes ningún control, ni posibilidad de acción, tu cerebro aprende que actuar no sirve de nada. Y esa sensación no se queda solo en los temas de las noticias. Se filtra hacia tu vida personal, tus proyectos, tus decisiones. Rolf Dobelli es un escritor y empresario suizo que lleva más de una década sin consumir noticias. Documentó su experiencia y los fundamentos detrás de su decisión en un libro que se llama Stop Reading the News. Su argumento central es este. Las noticias son al pensamiento lo que el azúcar es a la alimentación. Altamente procesadas, diseñadas para ser adictivas,
y con casi ningún valor nutritivo real. Dobelli señala que en una vida de 70 años consumirás aproximadamente 10.000 horas de noticias. Y si lo piensas bien, ¿cuántas de esas noticias cambiaron alguna decisión importante en tu vida? ¿Cuántas te dieron una comprensión real y profunda de algo que importaba? La respuesta para la mayoría de personas es casi ninguna. En 2022, investigadores de la Universidad de Texas publicaron un estudio donde analizaron los efectos del consumo intensivo de noticias en la salud mental de más de 1.000 participantes. Los resultados fueron claros. Las personas que consumían noticias de manera frecuente e intensa reportaban niveles significativamente más altos de estrés, ansiedad y sensación de impotencia, comparados con quienes limitaban su consumo. Y lo más revelador, no había diferencia en qué tan bien informadas estaban las personas. Los consumidores intensivos no tomaban mejores decisiones, ni tenían una comprensión más precisa de la realidad. Solo estaban más angustiados. Cambio 1. El cortisol empieza a bajar. Entre el día 2 y el día 4, sin la activación constante del sistema de alarma, los niveles de cortisol empiezan a descender hacia su línea base natural. Esto se manifiesta de maneras muy concretas. Duermes mejor, te despiertas con menos tensión, y esa sensación de urgencia difusa que muchas personas llevan encima, sin saber por qué, empieza a aliviarse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu cerebro dejó de procesar amenazas que no le corresponden. Cambio 2. Recuperas la concentración profunda. Uno de los efectos más reportados por personas que hacen este experimento es la recuperación de la capacidad de concentración sostenida. Cuando eliminas las noticias, eliminas también uno de los patrones más dañinos para la atención: el consumo de información en fragmentos cortos, desconectados, diseñados para interrumpir y redirigir constantemente la atención. Tu corteza prefrontal, sin esa estimulación fragmentada, empieza a recuperar su capacidad de mantenerse en una sola cosa por periodos más largos. Cambio 3. Tu modelo del mundo se vuelve más preciso. Esto suena paradójico, pero tiene sentido cuando lo piensas. Las noticias no te dan una imagen equilibrada del mundo. Te dan una imagen sesgada hacia lo excepcional, lo negativo y lo urgente, porque eso es lo que captura atención. Cuando dejas de consumirlas, tu cerebro empieza a recalibrar su modelo del mundo hacia algo más cercano a la realidad estadística. Un mundo que, a pesar de sus problemas reales, también contiene progreso, soluciones y posibilidades. Esa recalibración no es ingenuidad, es precisión. Cambio 4. Aparece tiempo que creías no tener. La mayoría de personas no sabe cuánto tiempo consume en noticias, porque el consumo está fragmentado a lo largo del día. 5 minutos aquí, 10 allá. Un vistazo rápido que se convierte en 20 minutos. Cuando lo eliminas, aparece un bloque de tiempo, a veces de 1 hora o más al día, que puedes redirigir hacia cualquier otra cosa. Y ese tiempo no solo es más en cantidad, es diferente en calidad, porque no llega cargado de activación emocional y estrés. Cambio 5. La ansiedad baja de manera medible. No toda la ansiedad, por supuesto, pero hay una capa de ansiedad de fondo que muchas personas cargan sin identificar su origen, que está directamente alimentada por el consumo constante de noticias negativas sobre situaciones que no pueden controlar. Varios estudios sobre intervenciones de reducción de consumo mediático muestran descensos significativos en marcadores de ansiedad en periodos de tan solo 1 a 2 semanas. Cambio 6. Recuperas la capacidad de presencia. Uno de los efectos más sutiles pero poderosos es la recuperación de lo que los psicólogos llaman presencia atencional, la capacidad de estar realmente en el momento y lugar donde te encuentras. El consumo constante de noticias entrena al cerebro a estar mentalmente en otro lugar, procesando eventos que ocurren a miles de kilómetros, en situaciones que no tienen relación con tu vida inmediata. Cuando eso se detiene, muchas personas reportan que las conversaciones se vuelven más ricas, que disfrutan más las actividades cotidianas y que tienen una sensación general de estar más conectados con su propia vida. Cambio 7. Tu pensamiento se vuelve más original. Hay una conexión directa entre el consumo de información externa y la capacidad de generar pensamiento propio. Cuando tu mente está constantemente procesando opiniones, análisis y marcos interpretativos que vienen de afuera, tiene menos espacio para desarrollar los suyos. Muchas personas que hacen este experimento reportan que hacia la segunda semana empiezan a tener ideas propias con más frecuencia, perspectivas originales sobre problemas que llevan tiempo enfrentando, conexiones entre cosas que antes no veían.
no porque se volvieron más inteligentes, sino porque despejaron espacio mental que estaba ocupado. Cambio 8. La sensación de impotencia se reduce. Sin la exposición diaria a problemas globales, sobre los que no tienes ninguna influencia, tu cerebro empieza a redirigir su energía hacia lo que sí está dentro de tu radio de acción. Los psicólogos llaman a esto recuperar el locus de control interno, la sensación de que tus acciones tienen consecuencias reales en tu vida. Y esa sensación tiene efectos profundos en la motivación, la iniciativa y la capacidad de sostener proyectos a largo plazo. Antes de darte el protocolo, quiero hacer una distinción importante. Información no es lo mismo que noticias. Las noticias son el consumo reactivo, constante y fragmentado de eventos del momento, diseñado para capturar atención a través de la urgencia emocional. La información es el estudio deliberado y profundo de temas que son relevantes para tu vida, tu trabajo o tus decisiones. Libros, ensayos largos, análisis con contexto, conversaciones reales con personas que saben de algo. Lo que te propongo no es ignorar el mundo, es cambiar cómo te relacionas con él. Pasar del consumo reactivo al estudio deliberado. El protocolo de 14 días. Días 1 y 2. Identificación. Antes de eliminar, observa. Anota cuántas veces al día consumes noticias, en qué formatos y cómo te sientes después de cada sesión. La mayoría de personas se sorprende con lo que descubre. Días 3 al 7. Eliminación total, sin excepciones, sin solo voy a ver si pasó algo importante, sin dejarte llevar por lo que otros te mandan. El experimento requiere desconexión real para que el cerebro pueda empezar a recalibrarse. Días 8 al 14. Observación activa. Mantén la desconexión pero empieza a notar los cambios. ¿Cómo está tu sueño? ¿Tu concentración? ¿Tu nivel de ansiedad? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que recuperaste? Día 15. Decisión consciente. No te digo que nunca vuelvas a consumir noticias. Te digo que después de 14 días, decidas tú, con información real sobre cómo te afectan, cuánto y qué tipo de información quieres consumir. Aquí está la idea central de todo lo que vimos hoy. Tu cerebro tiene recursos limitados: atención, energía cognitiva, capacidad emocional. Todo lo que metes adentro ocupa espacio. Y lo que las noticias meten adentro, en su mayoría, es activación de amenaza sin posibilidad de acción. 14 días sin noticias no te va a hacer ignorante. No te va a desconectar de lo que importa, pero sí puede devolverte algo que quizás no recuerdas cómo se siente. Un cerebro que trabaja para ti, no contra ti. El experimento es simple. La decisión de hacerlo, no tanto. Pero si llevas tiempo sintiéndote agotado, disperso, ansioso sin saber bien por qué, puede que la respuesta no esté en hacer más, sino en consumir menos. Pruébalo. Y cuéntame en los comentarios qué pasa. Si este video te hizo pensar, deja un like. Suscríbete si quieres seguir explorando cómo funciona tu mente. Y compártelo con alguien que creas que lo necesita. Nos vemos en el próximo.